Paz de Cristo, hermanos y hermanas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy venimos acompañados de nuestro pastor, amén, de Playita de Cárdenas y de Jacinto López, nuestro hermano Abel Méndez. Hoy le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite estar un día más aquí en compañía de nuestro hermano para leer el libro de Proverbios y no solamente leerlo, sino analizar cada uno de los puntos que tiene este libro para enseñarnos. Les dejo el lugar a mi hermano Abel para que él nos diga algunas palabras. Amén. Paz de Cristo a todos, hermanitos. El Señor les bendiga. Me da gusto estar aquí con los hermanos y podernos comunicar a través de este medio. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están viendo esta transmisión. Esperemos que esta tarde podamos reflexionar, aprender algo nuevo para nuestra vida. Más que nada. Amén. Amén, amén. Así que vamos a empezar con el capítulo en el que nos quedamos, amén, que sería el capítulo 8 del libro de Proverbios. Igual para comentarles que si ustedes tienen alguna duda o una aportación o algo que ustedes quieran comentar, amén, pueden hacerlo a través de YouTube. Amén, por el momento solo estamos en esta plataforma. Posteriormente se subirán a las plataformas para que puedan verlo. Amén. Entonces leeremos el capítulo 8 del libro de Proverbios. Dice así: excelencia y eternidad de la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor del yo soy es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que te juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo
en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que pega contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues como el título lo dice, excelencia y eternidad de la sabiduría. La sabiduría es algo excelente. Para empezar, la sabiduría es un don de Dios. Amén. Es un atributo transferible que Dios nos transfiere al ser humano. Y vemos aquí la sabiduría que cómo nos habla y nos invita a buscarla. Dice el versículo 6 que entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Y vemos que la sabiduría es algo grande, es algo de parte de Dios, que los rectos, los justos debemos de anhelar. Y yo aquí por aquí tengo algo que busqué, que es la sabiduría. La sabiduría viene del hebreo Jogma. Es una cualidad divina que va más allá del conocimiento. Es la habilidad de discernir entre el bien y el mal, de entender el propósito de Dios y aplicar rectitud en la vida, comenzando con el temor al Señor para vivir con éxito y gloria a Dios, manifestándose en el buen juicio y la conducta justa, no solo en lo intelectual. Esa es la sabiduría. Es una cualidad de parte de Dios, es un atributo de Dios que va más allá del conocimiento. A veces confundimos a la gente que tiene un título a eso, con sabios, no son sabios. Ahí en unos capítulos atrás dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y podemos ir con un profesionista, alguien que se especialice en alguna materia de la vida, como finanzas, política, y si ellos no tienen el temor a Dios, pues tienen un conocimiento humano que no los hace ser sabios. La Biblia los menciona como necios, como insensatos, porque la sabiduría, su principio o su regla básica es tener temor al Señor. Y aquí nos dice que es un don de Dios, es una cualidad, un atributo de Dios que sobrepasa el conocimiento humano y que es la habilidad de discernir, de que el hombre tiene cómo entender el bien y el mal, poder entender cuál es el propósito de Dios y aplicarlo en la vida. Eso es algo muy grande. El hombre de Dios tiene que ser sabio, tiene que buscar la sabiduría. Encontramos el ejemplo del escritor de este libro, del rey Salomón, y vemos que Salomón, en el primer libro de Reyes, el capítulo 3, vemos cómo Salomón a una edad joven, aproximadamente unos 18 años, 15, 19, él se queda con el reino. Y vemos cómo Salomón le pide al Señor, y el Señor le dice: pídeme lo que quieras, te voy a dar riqueza, poder. Y Salomón dice: dame sabiduría, Señor, para guiar a este pueblo. La sabiduría es algo que el hombre le puede pedir al Señor. Señor, dame sabiduría. Y hoy tenemos una fuente donde obtener la sabiduría, que es la palabra del Señor. Aquí encontramos sabiduría para todo.
para nuestra vida, para la juventud, para el matrimonio, para las finanzas y para todo encontramos en la palabra del Señor algo de sabiduría. Encontramos textos que nos orientan o encontramos ejemplos de hombres que fueron sabios, cómo reaccionaron o cómo actuaron ante alguna situación. Y podemos verla. Nuestro propio Señor Jesucristo nos da una carga grande de sabiduría con sus grandes enseñanzas. Él nos habla del perdón, del amar unos a otros, ¿sí? Del temor a Dios. Cosas que si el hombre aplicara a su vida, fuera un hombre sabio, tuviera el éxito en su vida, tuviera prosperidad, tuviera todo lo que el hombre quisiera en esta tierra. Entonces, aquí quiero pensar a Salomón escribiendo estos proverbios. Él escribe una parte para sus hijos, para el pueblo. Pero yo quiero imaginar a Salomón que hay un don espiritual que es palabra de sabiduría. Yo quiero imaginar a Salomón cuando ese don lo toma y empieza a hablar, empieza a escribir todo esto. ¿Cómo habla? ¿Cómo se personaliza la sabiduría? Y nos habla directamente en este capítulo 8. Y cómo nos habla de la eternidad. Dice, antes que Dios formara todo, yo estaba con él. Cuando él trazaba, cuando él le ponía los estatutos, las reglas a las aguas, yo estaba. Cuando él trazaba el círculo de la tierra, ahí está, él me poseía. Era su delicia. Y vemos todo lo que hay, lo perfecto que es. En la Biblia, en el capítulo del libro de Génesis, encontramos que dice el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vemos que ahí usó ese atributo de la sabiduría para crear las cosas. Vemos al hombre que dice que dibujó Dios al hombre en la tierra. Pero vemos lo que el Eterno hizo. Hizo con sabiduría. Podemos ver nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestras arterias, todo cómo está dibujado, cómo funciona, cómo el corazón bombea. Cuando Dios estaba dibujando al ser humano en la tierra, cómo extraía de la tierra los metales, los elementos químicos que nosotros tenemos, el potasio y todo el hierro, que es tan importante en la sangre. ¿Cómo trazó Dios el cuerpo humano? Que la ciencia no se explica de un cerebro humano. Al momento de hacer las cosas. Es algo impresionante, es algo grandioso. Y el hombre, aquí la sabiduría nos invita a anhelar la sabiduría, a buscarla. ¿Cómo la podemos buscar? El ser humano, ¿cómo puede buscar la sabiduría? Escudriñando la palabra del Señor. Esta nos hace sabios. Aplicándola en nuestra vida, viviéndola, aprendiéndola. Amén. Que es lo más grande para nosotros. El hombre siempre quiere ser sabio, pero a veces el hombre es necio. No se acerca a la palabra de Dios. Es necesario que el hombre de Dios conozca la palabra, la aprenda y la viva para ser alguien sabio. Vemos aquí cómo habla tan bonito y cómo nos invita. Y dice aquí, versículo 15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Y dice el versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo. Vienen de la sabiduría. Vemos el ejemplo del rey Salomón. Lo podemos buscar en Primero de Reyes, capítulo 3.
un hombre sabio. Y dice el capítulo 3, versículo, gloria a Dios. Amén. Primera de Reyes 3:3. Amén. Dice como título, Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó al yo soy, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y dice el versículo 5, y se le apareció el yo soy a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Versículo 7 dice, ahora pues yo soy Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Dice el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice el versículo, y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riqueza, ni pediste vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Dice el versículo 12, y aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Y aún también he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Ahí vemos lo que dice en la sabiduría en el capítulo 8, que las riquezas están con ella. Amén. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del área del pacto del yo soy y sacrificó los holocaustos y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Vemos que este hombre le pide a Dios algo muy valioso, le pide sabiduría. Es algo que nosotros debemos pedirle al grande, al eterno. Dame sabiduría, Señor. Pero ¿qué le pide el hombre hoy a Dios? Le pide riqueza, le pide cosas y no le pide sabiduría. Cuando la sabiduría trae todo, es una consecuencia de la prosperidad del hombre sabio, del hombre justo, del hombre recto. Es algo muy importante que el joven pida sabiduría, que el hombre pida sabiduría, la mujer pida sabiduría. Creo que este es un gran ejemplo de Salomón. Era un joven.
Según historiadores, Salomón debe haber tenido unos 19 años cuando él queda al frente del trono. Un joven inexperto, no sabía cómo juzgar a la gente. El rey tenía que juzgar los casos grandes. Y yo imagino que era lo que más le preocupaba a él, tomar decisiones. Muchas veces nosotros nos toca tomar decisiones y a veces nos va mal, los malos resultados. Pero es por la carencia de sabiduría, por no pedirla, por no buscarla. Dice, me hallan los que temprano me buscan. La palabra temprano se refiere a de mañana, o si hablamos de la vida se refiere a la juventud. Los que de joven buscan la sabiduría la encuentran y pueden ver sus grandes resultados en su misma vida. Es algo muy bonito buscar sabiduría de parte de Dios. Si los hombres buscaran sabiduría en vez de riqueza, sería algo excelente, sería algo que fuera un éxito. Aquí en los siguientes versículos habla de un ejemplo de cómo este rey juzga. Le llegan dos mujeres peleando la vida de un niño. Las dos aseguraban que era su hijo. Y aquí vemos cómo este don de sabiduría está sobre Salomón. Le dice en el versículo 22. Salomón, en el capítulo 23 dice, el rey entonces dijo esto: traedme una espada. Y le llevaron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Dice el versículo 36, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La sabiduría es algo que se muestra. La sabiduría es algo que resalta en una persona. Cuando la gente ve que alguien es sabio, se acerca a la persona a pedir consejo, a pedir ayuda, porque ven en la persona que es una persona sabia, una persona digna de imitar, de aprender de él. Y vemos a este hombre que el pueblo reconoce esa sabiduría, que es algo muy importante para nosotros. Ver a jóvenes, sabios, que podamos darnos cuenta y decir, este joven es sabio. Sin duda está buscando sabiduría. ¿En qué? En todo. En nuestras decisiones, en nuestro servicio al Señor, en nuestras propias vidas. La sabiduría es algo que se refleja en muchas cosas. Así que eso es lo que habla. Y vemos aquí en la creación misma cómo todo es tan perfecto. La ciencia no se puede explicar los ciclos de la Tierra. Ya los científicos se imaginaron una línea, ¿sí? Imaginaria, se llama imaginaria, que es donde la Tierra recorre alrededor del Sol, y un eje donde vamos girando. Imagínate que vamos haciendo este movimiento, lo vamos girando al mismo tiempo.
Todo eso son preceptos que Dios dictó al crear, al formar, con este don de la sabiduría. Todo fue hecho. Es como cuando vas a hacer algo y piensas en todo. ¿Sí? Es algo muy grande. Y aquí nos dice la sabiduría que desde el principio habitaba, existía, fue engendrada. Antes de que todo existiera, ya había sabiduría. Amén. Amén.